Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Bernardo Sarabia Frías, bienvenido. Un gusto estar acá, Carlos. Para mí es un gusto enorme. Bueno, hablamos de la historia del tema recién, después si querés volver a la historia, volvemos a la historia, pero me interesa más que nada que los que nos están mirando puedan entender qué significa este fallo de Presca, donde ella dice, bueno, a los que están reclamando, que es el Fondo Burford, básicamente por el tema YPF, y a otros que reclaman por acreencias financieras, por deuda, por bonos, les vamos a pagar con acciones de YPF, con las acciones que tiene el Estado en YPF. ¿Qué significado tiene? ¿Qué viabilidad tiene ese fallo? ¿A qué estamos expuestos? ¿Se puede evitar o no? Es un fallo grave por la decisión de fondo que toma y por el modo, el cómo lo hace. Estos son dos aspectos centrales que hay que tomar en consideración. Lo que la jueza ha decidido hoy es que la Argentina entregue el 51% de las acciones que ostenten el capital accionario de YPF como pago parcial de la sentencia que ella ya ha dictado en contra del país por 16.000 millones de dólares. Para entender esto con más claridad, en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, una sentencia en primera instancia es ejecutable por más que haya sido apelada. Es decir, que estamos en pleno proceso de ejecución con una sentencia que ya ha sido apelada, pero la ejecución avanza y continúa. Y en ese marco de la ejecución es que la jueza, a pedido de Burford, ha tomado esta decisión y ha ordenado esta decisión. Ese es el cómo, y es grave porque implica el 51% de las acciones que tiene el Estado en YPF. Se inscribe, por lo demás, en una historia larga que se remonta al 2002, al primer default de la Argentina y todos los defaults que sobre todo el gobierno kirchnerista ha ido llevando adelante a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos esos defaults han sido resueltos en el juzgado que hoy lidera Presca. ¿Por qué no contás un poco? Me parece que puede ser muy interesante, sobre todo además por tu experiencia en ese juzgado, porque tuviste que litigar ahí en este caso. ¿Quién es Presca? Presca es una discípula del juez Grisey o Griesa, es una jueza muy respetada en el fuero de Manhattan, yo diría que una de las juezas principales, sin ninguna duda, en todos los casos relacionados con el mercado de capitales, y para la Argentina es una jueza central porque es la cabeza del juzgado donde se han dirimido y se dirimen todos los asuntos vinculados con la República Argentina. Recordá quién era Grisey o Griesa, porque ahí empieza la relación de ese juzgado con la Argentina. Griesa o Grisey es un juez protagónico, mucho más importante por su larga trayectoria incluso que su discípula posterior Presca, que miraba con simpatía en un inicio a la Argentina y terminó agotado, cansado, al punto que es el juez que dispone una reinterpretación de la cláusula pari passu. Esto que suena un poco un latinazgo y algo técnico era muy simple, una cláusula que estaba en todos los contratos de emisión de deuda y era algo casi anecdótico. Lo que disponía es que había una condición de igualdad para todos los acreedores. Cansado de la contumacia y el incumplimiento del gobierno kirchnerista, sobre todo, lo que hace Griesa es reinterpretar esa cláusula y lo que dice es lo siguiente: cualquier pago que haga de una deuda que esté performing, es decir, en estado de incumplimiento en la Argentina, tiene que pagar antes a aquellos acreedores que han sido holdouts o han quedado fuera de la reestructuración de deuda argentina. Esto genera un enorme... le da condición de paridad a dos grupos distintos de acreedores. Absolutamente distintos, y le da una fortaleza enorme a aquellos acreedores que no habían aceptado los términos de reestructuración de deuda argentina. Esta interpretación forzada y muy criticada es la que nos llevó a un atolladero y terminó en la reestructuración final de deuda del año 2016. Este juez y esa historia de los defaults argentinos, de la contumacia argentina para no cumplir deuda, y me refiero a contumacia argentina en cabeza de un gobierno o de ciertos gobiernos en particular, es lo que hereda Presca. Hereda esa historia, hereda esos casos. Vos decís que no es todo tan frío, que la reputación de una de las partes, en este caso la Argentina, pesa en la cabeza del juez. Definitivamente, y esto es algo que lo puedo decir hasta por experiencia personal. La jueza toma en cuenta esto sin ninguna duda. Y acá llegó un punto de hartazgo.
Llegó a un punto de hartazgo en el que no quiere que su sentencia de 16.000 millones de dólares quede incumplida, quede en una nube. Y esto es lo que ha decidido hoy. Ha llevado, así como Gries en su momento llevó la cláusula pari passu a un extremo elástico de interpretación, lo está haciendo ahora. Ahora vos dijiste, es grave por lo que significa patrimonialmente para la Argentina, por el monto de lo que estamos jugando, etcétera, pero es grave también, dijiste, por el modo. Los argumentos, ¿Dónde está la novedad? Los argumentos que ha utilizado. La jueza básicamente considera que puede utilizarse las acciones del Estado que tienen YPF, que están en Argentina, están en la caja de valores, en una sociedad financiera argentina depositadas, no están en Estados Unidos, están en otros países. Esas acciones se pueden utilizar como una forma de pago parcial de su sentencia. Y esto viola muchos principios, y hasta leyes americanas y leyes argentinas. Por ejemplo, hay una ley que es la ley de inmunidad soberana en Estados Unidos que impediría utilizar este tipo de activos, estas acciones, como un modo de pago, un mecanismo, una herramienta de pago. Hay un principio internacional que se llama International Committee, que en esencia es histórico, tiene gran trascendencia en la costumbre internacional, y lo que dice este principio es que el Estado americano no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país. En este caso sería la Argentina. ¿Cuál es el asunto interno del país? En Argentina hay una ley que nos puede gustar o no, que ha sido la ley de expropiación de YPF, que en uno de sus artículos establece que no se puede disponer del 51% de las acciones sin la anuencia, sin el consentimiento expreso del Congreso de la Nación con una mayoría grabada de 2/3. O sea, lo que estás diciendo vos es que la jueza le está diciendo a Milei, para simplificar mucho, incumpla la ley. Es decir, pague con esas acciones a las que usted no puede acceder porque necesitaría una ley de 2/3 del Congreso para poder tocar esas acciones. Lo dice expresamente la sentencia. Dice, yo conozco esta ley. Ahora ella dice que lo conoce. Lo dice, modifique la ley. Y si no la modifique, haga un acuerdo con los acreedores. O sea que es muy hasta paradójico esto. Fíjate por qué, Carlos. La ley de expropiación ha sido la causa por la que se dictó la sentencia. Fue la causa que violó supuestamente el estatuto de YPF. Y ahora está pidiendo a la jueza que se viole la ley de expropiación para cumplir su sentencia. Este intríngulis, violando la ley de inmunidad soberana, violando el principio de International Committee, de no inmiscuirse en asuntos ajenos, pone a la Argentina en una disyuntiva grave que Bueno, ahora, imaginariamente, te repongo a vos en la Procuración del Tesoro. Volvés a ser procurador del Tesoro. ¿Qué haces? Hay Como dos abogado del planos. Estado, ¿qué haces frente a esto que pasó hoy? Hay dos planos para actuar, el plano internacional en Estados Unidos y el plano local, que no deja de ser importante. Definitorio el plano internacional. El fondo de la cuestión, es decir, el fallo de Presca, está apelado en una Cámara y debe decidirse. Hay una gran posibilidad, técnicamente hablando, de que el monto de la sentencia, es decir, los 16.000 millones de dólares, se reduzca gravemente, porque la jueza tomó en consideración, para calcular ese monto, el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento y no el tipo de cambio aplicable en el dictado de la sentencia. Y esa diferencia de tipo de cambio hace que necesariamente el monto se reduzca drásticamente. Esta posibilidad técnica, que creo que es la mayor... ¿La sentencia ella la dicta cuándo? La dictó ya hace el año pasado. El año pasado. O sea, ella toma el tipo de cambio del 2012, que es cuando se estatiza YPF, y no el del año pasado. Exacto. Y esa diferencia en la paridad con el dólar nos haría ahorrar muchísima plata. Muchísimo dinero. Hay otros argumentos adicionales, como el tipo de cambio aplicable y demás. Hay argumentos para hacer reducir, por lo menos como una acción de mínima, el monto de la sentencia. Y eso hay que plantearlo ante la Cámara, vos decís. Ante la Cámara de Apelaciones de New York. Y hay que concentrarse fundamentalmente en estos argumentos. Ahora, lo que acaba de ocurrir en la etapa de ejecución, hay que apelarlo con inmediatez también y que se consolide allí. Se tiene que consolidar en esta Cámara y hay que pedir incluso una medida de no innovar para que se frene el proceso de ejecución de sentencia. Hay un aspecto interesante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora y tiene que ver con la Corte Suprema de ese país. La mirada que tiene en cuanto a su funcionamiento ha cambiado dramáticamente desde el cambio de administración. Casi todas las decisiones centrales del Poder Ejecutivo que han sido cuestionadas judicialmente, la Corte se ha abocado a decidirlas. Todo aquello que jurídicamente es importante desde el punto de vista político está siendo resuelto.
Y es en esa agenda en la que hay que poner en este caso. Este caso tiene que ser inscripto en esa agenda. A los argumentos técnicos hay que sumarle esta relevancia política para que ingrese en un sistema de toma de decisiones acelerado con la importancia que tiene. Esto en el plano internacional. Después vamos a volver a Estados Unidos. Ahora lo local. En la Argentina, ¿qué puede hacer el gobierno? Dos o el cosas. Estado? Una, lo estrictamente político, que es el Congreso de la Nación. Acá se le está pidiendo al Estado argentino que viole una ley del Congreso. Por lo menos un proyecto de declaración. Yo creo que hay algo muy interesante para explorar, y es que con todas las diferencias que hay en el abanico político, hay un punto de consenso acá que debería ser defender al Estado argentino, particularmente en este juicio. Y por lo menos un proyecto de declaración con todas las fuerzas políticas firmando y apoyando esta necesidad de no violar una ley argentina, una ley de Congreso vigente, sería un argumento que por lo demás tendría enorme utilidad para ser utilizado afuera en esto del International Committee que te decía antes, de no inmiscuirse en asuntos ajenos. No puede una jueza americana pedir al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero, y esto no puede pasar. Y por eso lo político sería tan importante y determinante. En lo jurídico hay que hacer actuar a la justicia argentina. No es solamente la causa penal, que por cierto es muy importante y está durmiendo el sueño de los justos o los injustos. Es también accionar. ¿Qué es accionar? Desde Caja de Valores hasta el Estado argentino, y estoy pensando incluso en la responsabilidad de los funcionarios públicos. Acá hay responsabilidad y hay que lograr una protección. Esa protección no solamente es política desde el Congreso, sino que tiene también que ver con una medida cautelar seguramente. Y hasta hay que pensar en la Corte Suprema de la República Argentina actuando en un proceso de estas características, donde se impida, es decir, se dé protección. O sea, que haya una orden de la justicia argentina de respetar la ley, parece paradójico. A los funcionarios que hoy están, digamos, presionados por la jueza Presca para que hagan ese pago. ¿Y eso cómo llegas a la Corte? Digamos, ¿qué causa hay que pueda llegar a la Corte en este tema? El per saltum es la manera más directa. Esto ya ha ocurrido en el pasado y hay que utilizarlo. Hay que mirar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cómo funciona la Corte Suprema allí, abocándose a temas que desde primera instancia saltan con rapidez a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos nuestro mecanismo en la ley argentina, el per saltum es un medio. Y la Corte, aún con la limitación que tiene de su conformación actual, en donde faltan 2 miembros, tiene esa habilidad y está mostrando ductilidad para moverse con rapidez en la toma de decisión. Así que es el plano internacional y el plano local también. ¿Quién tendría que pedir ese per saltum? ¿El procurador? ¿El gobierno? El gobierno argentino podría hacerlo, claro que sí. ¿Debería ir a la Corte pidiendo entonces? Debería pedir primero o en primera instancia una medida cautelar, o intentar que esa medida cautelar y ese procedimiento... Ordéneme a que no haga esto. Que cumpla con la ley, que respete la ley argentina. Te quiero hacer una última pregunta, que esta ya es más política de concepto. ¿Qué grado de permeabilidad tiene un juez americano, un juez de Estados Unidos, Presca, los camaristas, etcétera, al clima político? Estoy pensando en la relación idílica entre Trump y Milei, porque esto le viene a pasar a la Argentina en un momento donde pareciera que hay una relación más que relaciones carnales con el gobierno de Trump y con una jueza republicana, que no es una jueza, digamos, alineada con los demócratas. Entonces, ¿cuánto pesa la política y cuánto no pesa la política en este tipo de temas? Pesa la política y pesa mucho. Acá hay que entenderlo. Es fundamental hacer planteos jurídicos atinados. Es lo que no hizo el kirchnerismo en la defensa de este caso. Cuando uno hace planteos meramente políticos, expresiones de deseos de orden político, es un error. Se necesita dar fundamento. Esto es lo que resuelve un expediente. Ahora, hay una mirada política sin ninguna duda y está el momento propicio, y por eso te insistía antes de la necesidad de inscribirlo en una agenda política este tema y que salga a la superficie, sobre todo a nivel de la Cámara. Ahí tenemos una oportunidad muy grande de que esto se resuelva y, llegado el caso, hasta llegue a la Corte Suprema. La urgencia de hoy es llegar a la Cámara, que frene el proceso de ejecución por lo pronto y limite esta decisión que tiene errores desde el punto de vista de la ley americana, desde el punto de vista de la ley argentina, y puede llegar a configurar una enorme injusticia para el país. Hay que evitarlo y hay chances de hacerlo, sin duda. Y son esos errores técnicos los que dan pie para hacerlo y permitirlo. Muy alentador dentro del marco preocupante que nos llega con todo este tema, ¿no? Siempre. Bernardo, muchísimas gracias. Un gusto, Carlos. Brillante como siempre. Muchas gracias. Bueno, y ahora, después de esta
conversación tan interesante con Bernardo Saravia Frías, vamos a recibir a Yamil Maguad, el expresidente de Ecuador, el hombre, el jefe de Estado que dolarizó la economía ecuatoriana. De eso vamos a hablar con él.